Hola, hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos desde Resistencia Chaco, transmitiendo en este nuevo programa de streaming Nuestras Voces, una iniciativa que tenemos desde el Consejo Nativo de la Mujer Indígena del Chaco. Y antes de empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Aldana Martín González. Actualmente soy coordinadora del área de juventud de CONAMICH. Y antes de presentar a nuestras invitadas, a quienes nos van a acompañar hoy para hablar sobre los desplazamientos forzados desde la ciudad y desde la raíz de la ciudad, y quiero presentar este pequeño altar que hicimos en nuestra mesa. Hoy el streaming lo vamos a transmitir desde la ciudad, para conocer también las realidades y también pedir en nuestro pequeño altar, donde está representado los 4 puntos cardinales, donde tenemos agua, donde está representado el fuego, donde está representado también nuestro abuelo fuego, ¿no? Que es quien nos guía, quien nos lleva también a conocer estos caminos. Y por eso quiero que en estos 4 puntos cardinales, de norte a sur, de este a oeste, pedir a nuestros ancestros y nuestras ancestras que nos acompañen, que nos guíen, que este camino seguramente será difícil, como hoy lo vamos a escuchar también de las voces de nuestras invitadas, cuáles son las consecuencias de estos desplazamientos, y que ellos sigan dándonos fortaleza para poder seguir con esta iniciativa. Así que bueno, agradecer a quienes están conectados en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, y ya tenemos nuestro canal de YouTube también, donde van a poder ver los programas. Y bueno, sin más, voy a presentar a nuestras invitadas, Elizabeth González y Patricia González, que vienen ambas de Pampa del Indio, y ellas les van a contar un poquito más de su historia. Y antes de que se pueden presentar, y después vamos con algunas preguntas como para ir viendo también estas consecuencias de las que estábamos hablando a causa de los desplazamientos. Cami, Epajote. Bueno, mi nombre indígena es Logoiche. Realmente hoy muy feliz, agradecida a nuestra Madre Tierra, a nuestros ancestros que nos guían, a Dios, que también en cada momento podemos disfrutar de la vida, y agradecida a ustedes, la juventud de CONAMICH, poder permitir estos espacios, a todos quienes hoy puedan tener la oportunidad de poder estar acompañándonos. Gracias a Lotar Ganachek, muchas gracias. Bueno, mi nombre indígena es Logoiche. En mi documento figura Elizabeth, pero gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es González Patricia. Soy de Pampa del Indio. Y gracias a ella por invitarme a este streaming. Me gustaría que cuenten cuántos años tienen. Yo tengo 57 años, muy próximo ya a cumplir los 58, más de medio siglo, sí, realmente, y también soy de Pampa del Indio, nacida, criada, pero hoy hace más de 31 años que vivo, 35 años para ser más preciso, que vivo en este monte de cemento. ¿Y Patri? Yo tengo 25 años. Sí, nací en Pampa del Indio y ahora estoy acá en Resistencia. Bueno, y cuando tuviste que, Elizabeth, ¿no? Cuando vos tuviste que venir hacia la ciudad, eras una jovencita. Así es, para nosotros vivir en el campo, porque tengo que dar esa connotación del buen vivir para los pueblos indígenas, poder salir de ese lugar tan maravilloso, ¿no? Que uno convive a diario con el aire puro, con los árboles, también tener lo que sería, que para nosotros los pueblos indígenas, nuestro supermercado abierto, que son
nuestros montes, nuestra naturaleza, nuestra madre tierra. Fue muy difícil, tenía que estudiar y estudié hasta la secundaria, pero cuando terminé mi secundaria, ahí fue el proceso que era poder continuar con mis estudios. Y dado que no había en otro lugar lo que yo quería estudiar, que era enfermera universitaria, tuve que mudarme a la ciudad de Corrientes, un lugar donde realmente era un lugar muy difícil. Bien, entonces para comenzar con una pregunta como, no sé, quizás que puedan contarme ambas desde la diferencia en este momento, ¿no? De diferencia de edad, la diferencia también de las experiencias que han tenido que atravesar, también la diferencia de esos momentos, ¿no? Porque todo fue cambiando mucho en el mundo, en el pueblo, todo fue cambiando y se fue transformando. Muchas de las cosas que fueron sucediendo no son para bien, no se han transformado para bien en cuanto a pueblos indígenas, en cuanto a, sí podemos decir que podemos hoy decir que tenemos mucho más derechos que antes, que hemos tenido un camino largo de lucha, pero ¿qué significó para ustedes tener que haber dejado ese pueblo que las vio nacer, ese pueblo donde está la familia, donde uno ya ha construido una vida? Bueno, para mí, por ejemplo, era contarte que por qué yo me tenía que venir a la ciudad de Corrientes, porque venía a la Universidad Nacional de Medicina a poder ser enfermera universitaria. Y mi deseo era porque quería contar esto porque en la actualidad tengo totalmente otra función a lo que yo pensaba, a lo que yo soñaba, porque yo de muy pequeña, a los 11 años, aprendí a hablar bien el castellano. Ya a los 7 años aprendí, entonces era como también querer poder un poco aportar esa ayuda que tenía. Entonces yo a los 14 acompañaba a las enfermeras, al doctor, a los lugares donde había que traducir. Por ejemplo, en esa época recuerdo que había mucho la enfermedad de la tuberculosis y cómo era el programa de poder hacer para que uno pueda tener realmente el cuidado de la salud. No fue fácil, entonces yo oficiaba de traductora. ¿Y qué pasó después? Entonces mi sueño era querer seguir ayudando y quería ser enfermera universitaria. Y me encontré un lugar como Corrientes donde no había, nadie hablaba de pueblos indígenas. Tal así que un día, como es en un mercado, sí, mi china, ¿qué necesita? Y como en mi pueblo era muy común decir china, como que nos decían despectiva que éramos china porque como somos indígenas. Entonces dije, wow, ¿cómo me reconocieron? Reconocieron la aportación de rostro, ¿no? Pero no era tan así. Pero quería contarte que más allá del despojo de nuestros lugares, ese amor y la esperanza que tenían mis tías, mis abuelas, porque recordaban que los primeros meses, cada uno, mi papá nunca tuvo un recurso económico formal, entonces yo tenía una beca que era de Alemania. Esa beca era la que permitía poder tener un lugar donde vivir. Pero mi familia y las no familias, pero son familias indígenas, aportaban para mí. Algunos me daban un kilito de arroz o algo para que pudiera yo llevar y estar en esa ciudad, que era muy difícil, porque aparte que veníamos con una preparación de la secundaria muy distinta. Si bien yo hice 3 años, casi me recibí, pero no logré. Y eso también es algo como muy fuerte para mí, haber dejado mi lugar. Tener que escuchar otras lenguas en ese momento, no solamente el castellano, también el guaraní en la ciudad de Corrientes, pero sin embargo tuve que volver porque la beca que yo tenía consistía de que yo tenía que tener todas las materias bien y si no regularizaba me cortaban. Entonces cortaron la beca para mí y cortaron quizás para muchos. Entonces, ¿cómo es difícil
el despojo de nuestro territorio, pero más difícil aún continuar a lograr el sueño que uno tenía. Aparte, adaptarse a una realidad completamente diferente a la que uno estaba acostumbrado. Que eso, bueno, yo creo que cuando hablamos dentro de CONAMICH también de las políticas públicas que deben adecuarse a nuestras realidades, también hablamos del sistema de educación, que cuando hablamos que los jóvenes indígenas tienen que venir, dejar sus territorios para poder venir a las ciudades a estudiar, también tiene que ver con esto, que es un contexto cultural donde también hay racismo, discriminación, donde también hay necesidades, claro, como las que comentás, de que era el aporte de toda la gente que estaba a tu alrededor para que vos puedas comer, básicamente. Entonces, estas cuestiones también tienen que ser vistas al momento, ¿no?, de que se otorga una beca. Las políticas públicas deben prever de estas situaciones. Así es. Entonces, realmente para mí fue un gran desafío. No logré mi sueño de poder ser enfermera universitaria, me faltaron materias, pero sin embargo volví con la cabeza muy alta y volví a mi lugar, a mi casa, donde me acogieron firmemente y donde decido estudiar para ser maestra. Yo tengo 2 etapas en mi vida, en mi juventud: poder ser enfermera universitaria, luego me fui a estudiar, hice 2 años de magisterio y surge lo que era la posibilidad de trabajar en el Instituto del Aborigen Chaqueño. Y los ancianos del lugar, que creo que cada una de nosotros, quizás también los mandatos que tenemos, que son los mandatos ancestrales, nos atraviesan. Y en esto de poder lograrlo, habían decidido, o por lo menos en asamblea permitieron de que mi papá autorizara que yo viniera a trabajar al Instituto del Aborigen Chaqueño en el año 90. Entonces fue ahí, ese es el comienzo de tener que salir definitivamente de mi hogar, de mi familia, de mis raíces. ¿Cuántos años tenías? Y ahí tenía recién 24 años, muy jovencita, y bueno, y volver en el primer momento, para mí Resistencia era muy difícil porque vivía en un contexto rural. Yo me había ido a Corrientes y vivía en lo que era la suburbana, pero en el centro de Corrientes, y después volver, para mí quería como que también que no impactara fuertemente. Yo venía y trabajaba, en un principio venía de General San Martín a Resistencia a trabajar todos los días. Venía a la mañana, o sea, mi vida era trabajar durante el día y a la noche estar en General San Martín por mucho tiempo. Bueno, después tuve la posibilidad de poder conseguir donde vivir, y ya me instalé en este monte de cemento. Y no voy a decir, y no voy a cansar, amo Resistencia, porque también hablar de la resistencia es una palabra que nos atraviesa a nosotros. Entonces, bueno, pero después sucedieron otras cosas en mi vida, que del dolor, del despojo de mi territorio, encontrarme al amor de mi vida, que cambia totalmente mi situación, y también empezar a trabajar durante todo ese tiempo, poder tener todo lo fin de semana. Yo me iba a Pampa del Indio, era imposible dejar, y bueno, ahí un poco que empecé a ir menos. No hoy, actualmente trato siempre y estoy en territorio mucho más que estar en la ciudad. Aparte es como la cuna, ¿no? Es como la cuna, es como la matriz. Es la fortaleza, es poder recargarnos siempre las energías. Creo que aquí nos consumimos mucho por el mismo sistema que no es el propio, la contaminación de la ciudad en que vivimos. Es como que de pronto necesitamos el aire puro, respirar, escuchar el canto de los pájaros, sentir la brisa desde otro lugar. Y también, por supuesto, hoy día, ni por más que ya no está mi mamá y mi papá, que siempre nos acompaña en todo momento, creo que tenemos eso, ¿no? El de volver donde están nuestros padres, donde también era como el decir, o el que tendría esto como, ajá, y ella más chiñer, era Ronatanac, felicitarme que estaba todo bien, el trabajo que
que venía realizando. Y ese dolor que quizás cuando hablabas hoy del despojo de la raíz, es separarte de tus padres por motivo de poder ser alguien, en este caso no solamente por mi vida económica, sino por servir a mi pueblo, fue impactante porque perdí mucho tiempo de quizás haber estado con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, pero bueno, es la ley de la vida. Entonces, también contarle a los jóvenes que muchas veces hoy tienen oportunidad y es otra oportunidad, pero que nunca podamos dejar de lado esto, ¿no? De nuestra pila, de nuestro motor, y también el sentido de la vida que tenemos como pueblo indígena. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta primer pregunta. Todavía nos queda mucho más por escarbar ahí en cuáles son estas experiencias también, porque surgen consecuencias positivas, como la que decías, bueno, encontraste el amor, encontraste también un lugar que hoy ya te lo apropiaste, ya lo amaste de una manera diferente, quizás hiciste tu hogar, pero sigue siendo tu núcleo y tu paz estar en tu territorio. Entonces, Patricia, desde tu edad, desde tu juventud, mucho más joven que yo, contame también hace cuánto tiempo viniste a Resistencia y qué significó para vos tener que dejar tu lugar. Bueno, yo hace un año ya que estoy en Resistencia, vine para poder estudiar, también por lo que no hay en mi localidad es que no hay trabajo. Entonces yo como tengo 2 hijos y soy madre soltera, entonces tuve que dejar mi pueblo porque no veo que no hay trabajo y tengo que sacar a mis 2 hijos y buscar la manera de que ellos tengan sus cosas también. Y bueno, y vine acá para estudiar y para trabajar y bueno, mi objetivo es eso, de seguir estudiando y para poder ser alguien. ¿Y te costó mucho tener que venirte así como un día decir, bueno, agarro las cosas, junto a mi vida en una valija y me voy? Me costó demasiado, pero ahora sí estoy entendiendo. Bueno, en su momento no fue difícil, pero ahora me estoy dando cuenta que fue algo también bueno, porque si yo estuviese allá otra vez, no sé, no tendría ahora las cosas que tengo con este clamor. Bien, que pudiste conseguir también acá. Sí, es verdad que ya hace unos días también íbamos hablando y también hablábamos de esto, ¿no? De las cosas que a veces uno no ve o no valora, quizás no solamente cosas materiales, sino que una cuestión también que tiene que ver con esto del crecimiento propio y de poder decir, bueno, hoy estoy consiguiendo cosas porque me las propuse como objetivo y las estoy logrando, y que a veces uno se frustra y uno por ahí también dice, uy, no, esto no me va a salir y lo deja, y lo hablábamos mucho con Patricia de esto de decir, no, esta vez lo estoy enfocando como algo muy positivo y algo que tiene que seguir y algo que voy a seguir y que voy a conseguir. Claro. Entonces, el marcarse los objetivos también de esa manera son importantes. Que es difícil, claro que sí, que es difícil, que cuesta, que es doloroso. Y sobre todo porque uno no solamente deja el territorio atrás, sino que deja todo ese sostén alrededor, deja hermanas, deja hermanos, deja papá, mamá, abuelos, que son personas que contienen también emocionalmente. Y el encontrarse en un lugar alejado, donde quizás uno puede seguir hablando su lengua o no, entonces también sucede esto de tener sentirse solo y tener un poco de miedo también. Me gustaría también saber un poquito de cómo hicieron, o si ven algo diferente. Por ejemplo, Elizabeth, si en la época en la que vos te viniste, bueno, vos ya mencionabas de que tuviste que
como que adecuarte completamente, no solamente a la lengua castellana, sino que al sistema también occidental, desde las ciudades de Corrientes o desde Resistencia. Y también lo mismo, Patricia, desde tu edad, desde 56 años, el poder decir, en ese momento yo conseguía o tenía una persona que también hablaba acá, que yo me podía comunicar y que me podía sentir más hermanada, lo conseguías, o a vos, Patricia, también en este momento, ¿no? No, yo cuando estudiaba en Corrientes fue muy difícil. Tenía a un hermano, Desiderio Lorenzo, bueno, y vaya mi saludo para él, porque él es de acá, de Resistencia, y siempre iba las veces que podía irse a Corrientes. Y bueno, por lo menos teníamos con él para charlar y contar un poco también de lo que nosotros vivíamos. Dentro de la facultad yo no tenía a ninguna persona que sea del mismo pueblo que el mío. Entonces también mis amigas eran algunas que eran de Pampa del Indio, que eran de mi promoción y que estudiaban otras carreras por ahí. De pronto con ellas sí tenía como un poco de encuentro y de ayuda, ¿no? Y quería también destacar para contarles que yo en ese momento tenía ese sueño, el deseo tan grande de poder lograr, y creo que de ahí también venía el de poder soportar tantos cambios, soportar de poder hablar todo el tiempo en castellano, porque en el tiempo que yo estuve no tuve la dicha de poder contar con un celular, por ejemplo. No existía todavía esta posibilidad de que los pueblos indígenas tuviéramos un móvil, y entonces era muy difícil. O sea, inclusive para poder volvernos a nuestro pueblito teníamos que ir haciendo muchas veces haciendo dedo, como uno dice, ¿no? Para poder lograr llegar allá, que estábamos casi a 300 kilómetros de Pampa del Indio. Sí. ¿Y vos, Patri, ves alguna diferencia en esto que tenga que ver con la lengua? Mi pregunta va enfocada a cómo fue también este cambio, ¿no? Porque hablando con otros jóvenes y con otras mayores también, que dentro de las ciudades se dejó de transmitir mucho la lengua indígena por una cuestión también de miedos que tienen que ver con el racismo y la discriminación dentro de las ciudades, dentro de las universidades también. Realmente es algo que sucede, que es una realidad y que sigue ocurriendo, pero el otro día también mencionaban, ¿no? Me hacían una entrevista a unos jóvenes y me preguntaban el por qué se aislaban tanto los jóvenes. Y no, yo decía, no es que se aíslan los jóvenes, sino que no hay no sé, bueno, también discutimos la palabra integración, ¿no? Pero no hay no son realidades parecidas, hay diferentes oportunidades para las dos caras, ¿no? Entonces los jóvenes deciden no hablar la lengua, hablar en castellano, pero de todas maneras no son incluidos dentro de, como decirte, hasta de la forma de esparcimiento, ¿no? De la ciudad. Y yo les mencionaba a estos jóvenes, me gustaría saber si dentro de un bar al que ustedes van hay jóvenes indígenas también de acá de la ciudad, y no se los ve. No hay, porque realmente existe todavía ese rechazo muy silencioso o también el desconocimiento. No sé si rechazo, yo creo que es la falta de oportunidad. Por ejemplo, hasta los jóvenes, lo que yo puedo marcar, ¿no? Que uno tiene un sueño de venir. Patricia, ¿por qué vino acá? ¿Cuál era el sueño? Aparte de poder, darle la oportunidad de que no le falte nada a sus hijos, ya tenía un sueño de ingresar a ser policía, ¿no? La fuerza de seguridad. Sí. Y a veces las oportunidades no son las mismas. Es muy difícil no contar, por ejemplo, con dinero para la preparación física, para lo que es la parte psicológica, que es un tema muy candente hablarlo, porque contradice muchas cosas de lo que son nuestras prácticas culturales. No sé, Patricia comentó un poco eso, ¿no? De tan difícil es conseguir un trabajo, una carrera. Y sí, es difícil conseguir
un trabajo, bueno, a mí me costó, o sea, fue difícil para mí ingresar a la policía. Ese fue mi sueño, pero bueno, en ese tiempo a nosotros nos dieron un horario para presentarnos, fue a las 5 de la mañana. Y bueno, en aquel entonces me tocó una fecha que yo no podía porque no contaba con la plata de mi pasaje. Y otra cosa era que no quería molestar, digamos, a las 5 de la mañana, entonces tuve que dejar, no pude. Y no conté con ese tiempo con la plata para el pasaje, entonces fue... Pero algo que tuviste que sacar de tus planes. Sí, así es. Y con respecto a lo que mencionábamos de la lengua, ¿cómo fue o cómo ves esa transición en estar ahora donde vos estás viviendo? ¿Seguís manteniendo una comunicación fluida en tu lengua? ¿Encontrás personas también que la hablan acá, que ya viven dentro de la ciudad? Sí. Tengo, sí, en donde yo estoy, sí, se mantiene todavía. Hablo con la bisabuela de mi hijo más chico y con la abuela de mi hijo. O sea, mantenemos eso. Y yo sí hablo con ellas dos. No sé si por ahí no... Bueno, y acá con Séfora. Con Séfora, que también iba a estar en el streaming. Pero bueno. También iba a estar y iba a hablar en la lengua. Sí. ¿Y qué cosas extrañan más de estar en Pampas del Indio? No, yo quería contar una cosa. Sí. Del por qué también no se me escuchaba mucho al hablar porque pasa que cuando mi abuela se había cambiado, porque ellos estaban en el lote 10, uh-huh, en el lote 9 de ahí de Pampa, cuando ellos se cambian al pueblo, en el barrio Eva Perón, entonces fue como que ahí no había gente indígena, entonces eran todos como criollos. Y yo cuando me iba a jugar con los chicos, entonces en su momento sí entendía todo lo que mi abuela me decía, entiendo. Ahí yo sí hablaba, sí, pero después ellos se me reían, tanto mi vecino al lado, de este lado también, que era una india y que esto, de aquello, hasta que llegó un momento en que yo no quise. Entonces como que me dejé llevar por mis vecinos, los niños, en ese tiempo éramos niños. Sí. Y cómo es, bueno, eso fue lo que me pasó en mi barrio en aquel entonces. Y esa es una realidad muy fuerte, porque realmente una de las principales causas del exterminio de nuestra lengua. Y realmente yo creo que sucede así, y también me sucedió a mí viviendo en la ciudad y estando en la ciudad, y no hablando mi lengua, y el por qué, y es la razón que, mamá, ¿por qué no me enseñaste la lengua? Y una de las razones es esto, ¿no? Por la discriminación y el racismo que uno sufre, porque viviendo en Pampa del Indio, que es un lugar donde la mayor población es indígena, entonces es como, si ahí no hay aceptación, que claramente yo siempre lo digo, que los niños no son quienes inculcan, ¿no?, a este racismo y discriminación, porque uno no nace siendo ni racista ni discriminador, sino que somos los adultos quienes vamos metiéndole estas ideas a los niños. Bueno, pero ahí quería un poco reflejar, muy lindo lo que comparte Patricia en relación a un lugar, en este caso no solamente de salir desde su pueblo, sino de salir del entorno rural a lo que era a la zona urbana. O sea, qué triste realidad, que no me sucedió a mí, porque a mí me sucedió de que nunca viví en el pueblo de Pampa del Indio.
indio. Yo hasta que terminé mi secundaria vivía en la zona rural. Entonces, lo contrario en mi vida, que yo no podía entender, creo que en primer grado, porque yo tenía apenas, cuando ingresé a la escuela, no tuve jardín, nosotros castellanizábamos nuestro idioma, o sea, hablábamos nuestra lengua mezclando el castellano. Entonces también tenemos tantas anécdotas lindas para con nuestros padres, porque mi papá era hablante de varias lenguas, por supuesto, como mi madre, pero ellos no nos hablaban ni el castellano. Mi padre hablaba yugoslavo, italiano, porque era peón de gringo. Una realidad que muchos han atravesado, pero sin embargo él nunca le importó. Creo que una de las cosas que atesoró en nosotros era que habláramos y somos hablantes de nuestra lengua pura. Y entonces me pasó que yo nunca tuve vergüenza de hablar mi lengua, pero claro, y nunca dejé de hablar mi lengua. Lo que quiero aclarar también, que si bien no tengo, porque en esa época no podíamos todavía hablar de educación bilingüe intercultural, que hoy sí sería uno de los procesos fundamentales de práctica positiva, a tener nosotros desde nuestra creación de la ley 3258 y 562W, que donde habla de uno de los ejes principales, que es el sistema de educación bilingüe intercultural. Entonces, bueno, celebro a que nuestras lenguas indígenas sean reconocidas como idioma oficial. Sí. Estas prácticas muy lindas que creo que, si bien Aldana, a veces nosotros como madre, como abuela, creemos que si en un contexto donde uno va al colegio, donde no hay educación bilingüe, y es como proteger a tu hija y que nadie se burlara como yo muchas veces, y recuerdo que siempre me decían la paisana o la china, y a mí me dolía. Primero me dolía porque, claro, era como discriminarnos de quién éramos nosotras, pero después, bueno, hay muchas cosas para contar en ese periodo de que uno va a la escuela. No éramos 2 o 3 chicos, éramos más de 50 chicos de los lotes que veníamos y teníamos que caminar como 4 kilómetros, porque también ¿no? Las distancias geográficas que han marcado las diferencias de poder tener un acceso a una educación. Sí, es así. Sí. Y también nos contaba Emilia, porque ya hablando también del tema de educación bilingüe intercultural, Emilia hoy está ocupando un lugar muy importante dentro del sistema de educación. Entonces, hablando con ella, cuando ella nos contaba que cuando ella era niña, los ponían, ¿no?, en un aula aparte a todos los niños indígenas, porque no se los entendía, o sea, el docente no los entendía y los ponía en un lugar aparte. Y si eso no es el inicio y el comienzo de la discriminación, y entiendo que en ese momento no había educación bilingüe intercultural, y que hoy sí, ¿no? Y que hoy también hay una ley que establece la obligatoriedad de la educación bilingüe intercultural, de que se den las 3 lenguas indígenas en los niveles iniciales, primarios y secundarios. Que bueno, también esta es una cuestión que está mucho en discusión y que me gustaría que la saquemos también un poquito, ya que tocaste ese tema. Hablando, ¿no?, de lo importante que sería que esta obligatoriedad no sea únicamente para los lugares donde exista mayor población indígena, porque también hablando y partiendo de los desplazamientos, estamos hablando de que hoy mi hija, que es una niña indígena con un nombre indígena, va a una escuela en el centro y que hay una persona no indígena tratando o contándole sobre Napalpíos o contándole sobre nuestro historiador Juan Chico. Entonces son esas cuestiones en las que yo rescato y digo, ¿por qué no está un indígena teniendo tantos docentes bilingües interculturales con tantas capacidades de poder contarnos y transmitirnos ellos esa importancia desde la cultura? Pero y quizás el docente que está al frente no lo hace con una mala intención, quizás lo hace con todo el respeto, pero jamás lo va a hacer con el sentir que tenemos los pueblos indígenas. Entonces, eso también, ¿no?, llamar a este momento, y que esto es algo que se va difundiendo y decir, ¿no?, qué importante sería sacar
palabra de que únicamente donde exista mayor población indígena y que sea algo que se implemente dentro de todos los niveles y que se implemente dentro de las escuelas del centro también. Claro, y bueno, ahí están los términos que no son nuestros. Nosotros cuando hablamos desde las políticas pública de los pueblos indígenas, muchos términos son términos que llevan a la naturalización de tantas violaciones a nuestros derechos. Y en esto tengo que marcarlo porque hoy ya más de medio siglo y me ha atravesado muchas situaciones. Por ejemplo, para contarte que empecé trabajando en el Instituto del Aborigen Chaqueño y sufrí discriminación dentro de un instituto propio de los pueblos indígenas. He sufrido muchas discriminaciones y violencias laborales y sin embargo, o sea, eso tampoco fue para mí, pero a veces depende uno en cómo está, que lo ve como algo que una persona, a mí me pone un obstáculo y lo más que quiero derrumbar ese obstáculo, ¿no? Y uno de los obstáculos que tenemos los pueblos indígenas es que las legislaciones vigentes, digamos, son muchas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, hay que ver en la aplicación. En la aplicación es muy difícil porque no tenemos nosotros la representación genuina. Una representación dentro del poder legislativo que tiene que ser siempre a una persona indígena que tenga que pertenecer a un partido mayoritariamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No tenemos una representación como pueblo indígena en un parlamento donde se discuten legislaciones que tengan que ver con nosotros. Entonces, ahí surge esto, ¿dónde hay mayor población indígena? ¿Por qué? Una vez me invitaron como ejemplo que quiero dar, que me gustó muchísimo, Piacentini, un colegio privado, y viera ese interés de los niños y me agradó muchísimo saber, y entre eso una hija de una amiga que sabía muchas cosas, que para ella era un orgullo sacarse una foto conmigo porque sabía mucho y ha leído mucho de los pueblos indígenas. Entonces nosotros cuando vamos en lo que era el contenido de la educación, lo que decías hoy, en nuestra época se hablaban de indios guaycurúes o los tobas, que somos nosotros, mal llamados, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos incidir? Si hoy nosotros tenemos maestros bilingües, y voy a traer en la memoria para este espacio, ¿no? Un espacio tan maravilloso, yo me lleno realmente de orgullo por nuestra juventud indígena, poder lograr este espacio, poder tener este momento para contar a quienes puedan vernos, ¿no? Yo recuerdo a un joven indígena, voy a decir el nombre porque quien en vida fuera Ezequiel Jacobo Zacarías, y en mi memoria porque amé a ese joven, fue uno de los primeros jóvenes que se ha recibido de docente. No estoy hablando de docente bilingüe. Él tuvo la oportunidad porque hubo familias acogidas, digamos, que podían traer e invitar como a padrinar. Y él terminó su estudio como docente y cuando él fue designado en un cargo, que era acá casi en el macrocentro, dice que fue maravilloso su primera experiencia, pero pasado como 15 días, los niños empezaron a preguntarle por qué él tenía distinta la boca, los pómulos, y él explicó que él pertenecía a un pueblo indígena. Qué lindo, pero se ve que los chicos al ir a su casa, le comentan a sus padres que su profesor, su docente era indígena. Ustedes saben, lo sacaron a él de esa escuela, lo despojaron para que no terminara a tener que cumplir esa designación por ser indígena. Mire esta realidad y en el siglo que estamos. Ezequiel no vive, pero esta historia de él, y lo fue pasando cuando él quería alquilar un lugar,
Sí. No sé si recuerdan que alguna vez comenté cuando él quería alquilar, no conseguía alquiler porque él leía en el diario que había un lugar para alquilar, porque él fue el primer licenciado en educación Sí. primer licenciado de educación, recibido de la UNE. Pero ustedes saben que cuando él se fue a alquilar, dice que él le llama a ese lugar y le dijeron que sí, que estaba disponible el departamento. Cuando llega, esa persona que le esperaba lo ve con sus rasgos, ¿no? Portación de rostro, y le dicen que no, que ya habían alquilado. Entonces él, como fue 2 o 3 lugares, él no se había percatado que era por discriminación, ¿no? Por no pertenecer a que no era criollo, ¿no? Entonces él habla con una amiga y le cuenta lo sucedido, y esa amiga dice: déjame que yo voy a averiguar vos primero, después averiguo yo. Averigua y dice que no, que cuando lo ven y es indígena dice que no. Entonces esa amiga se va al mismo lugar y le dice: sí, está disponible el departamento. Ahí él recién se da cuenta, o sea, porque los pueblos indígenas no estamos nunca, o sea, el problema no es nuestro, no. El problema es de la sociedad, cómo nos trata. O sea, ese destrato que hay no es el destrato que nosotros hacemos como pueblo indígena, porque después nos ven como los indígenas malos, muchas veces nos dicen que somos brujos, que practicamos hechicerías, pero entonces es lindo también mirarte. Sacrificamos gringos. Y mirarnos hacia adentro, cómo es nuestra posición, cómo es nuestra verdad, cómo son estas verdades. Ezequiel, bueno, ya no está, nos acompaña en espíritu, pero que en la memoria de Ezequiel, que ha transitado un momento muy difícil de poder haber logrado, porque llegó a ocupar un cargo de director, pero ¿dónde? En la escuela del barrio Toba. Entonces, qué lindo sería que en el sistema de educación podrían nombrar a docentes indígenas, maestros docentes que con título en las escuelas del centro, donde también hoy también no vamos a hablar tanto de estas cosas negativas, decir que en la universidad donde se dictan idiomas, se dan nuestras lenguas indígenas como idioma, y así también muchas jóvenes, sé de muchas jóvenes que han aprendido muy fácil, rápido aprenden nuestras lenguas, y eso es muy importante. Yo siempre digo que los que somos de aquí, de esta región, nuestro Chaco. Y aparte, es algo que yo decía y rescataba mucho, que en estos casos, por ejemplo, del desplazamiento, el encontrarse, el ir a una escuela del centro y encontrarse con una cara, decir, con un par, ¿no? Y sentir esa hermandad de decir, mi maestro, mi maestra es indígena y me está enseñando, no sé si la lengua, o quizás sí la lengua, y quizás la historia, y contar de Napalpí, porque, bueno, en esto de que Alma, mi tapté, mi hija, me cuenta y me dice, yo sabía qué significaba Napalpí, y la señora me dijo: ¿y vos por qué sabes? Claro. Y porque yo le dije, yo soy indígena, y nos pusimos a leer el libro de Napalpí. Entonces, o hablar, por ejemplo, que mostraban la huipala como una bandera, y no como lo que es un emblema, no es una bandera, porque también es una cuestión de empezar, ¿no?, a contar que bandera que viene de la palabra bandoleros, que son los que saquean, los que se llevan, entonces no hablar en sí de que la huipala es una bandera, porque no lo es un emblema que representa a los pueblos indígenas. De todo Abya Yala. Entonces, el hablar con estas propiedades y con esto de poder enseñar lo correcto, de contar la historia de lo que es, y no de contar la historia que está escrita en un libro por una persona no indígena. Sí rescato mucho que la escuela a la que va mi hija, que es la escuela 26, están hablando y se están basando en la historia contada por Juan Chico. Entonces es algo que también otro joven que ha sido parte muy importante de la historia también de los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos POM, y
y eso es algo que se rescata, ¿no? Y bueno, como yo mencioné en el streaming anterior también, de que la historia y el camino y el comienzo de este caminar está impulsado por juventudes, realmente, así como Elizabeth en su momento, que fue una joven que vino a la ciudad y que también es una persona que ha creado precedentes dentro de la vida de los pueblos indígenas. También es muy importante esto de poder reconocerlo, y también a Ezequiel, quien fue mi maestro también de matemáticas particular. Qué lindo esta tarde, y bueno, también hacer llegar el saludo especial a toda familia de Isabel, a Patricia, a sus hermanas, que la mayoría son docentes, y quería también rescatar un poco de que nuestras lenguas indígenas, creo que, no sé si para mí sería como muy importante a que todos hablaran, pero sin embargo creo que es tan importante cuando hablamos de violación de derechos. No todas las personas tienen la obligación de dejar de hablar su lengua indígena. Si bien en las zonas urbanas hoy no se habla mucho, en muchas zonas rurales nuestras abuelas, nuestras tías no hablan la lengua castellana, y esto es importante porque nadie está obligado, porque esto también es una forma de genocidio, de poder también exterminar nuestras lenguas, nuestra forma de vida, nuestra alimentación, poder también decir, yo no necesito tener un sueldo del gobierno porque me autoabastezco, porque la soberanía alimentaria es nuestra, porque también yo puedo hablar desde la justicia económica. Pero ¿qué pasó? Este sistema nos va también delimitando, y esto hace de que, por ejemplo, si yo tuviera hoy una oportunidad, bueno, actualmente el trabajo que tengo, poder decir que alguien pudiera, como en algo muy histórico y muy bueno, fue el avance de poder tener desde un cajero a una voz que te habla la lengua indígena, esa opción, pero también tener una opción de un llamado gratuito cuando una persona sufre de violencia y que alguien te contesta, y con la cita, y bueno, que te aparezca alguien hablando en la lengua, que muchas veces es más fácil hablar en la lengua indígena ante una violación de derecho que hablar en castellano, porque me sucede a mí, sí, que voy pensando en castellano, en mi lengua, para poder hablar en castellano. Y esto también son prácticas, y esta es la responsabilidad que tenemos nosotros. Es la responsabilidad, totalmente, y yo creo que también una de las... como del objetivo que tiene este streaming, que es el de dar nuestras voces y de contar nuestras realidades. Por ejemplo, en lo que mencionaba sobre la soberanía, sobre que se di como, y esto es algo que escuché y que leí mucho en redes sociales, y que bueno, que justamente el crear o el estar dentro de un espacio de comunicación alternativo y no estar en el de, y contarlo a nosotros como indígenas, y no un no indígena contando nuestras realidades y contando a su voz, ¿no? De, ay, le cortaron la pensión, ay, le cortaron esto, ay, solamente están acostumbrados a cobrar del Estado y no a trabajar, o si prueban con trabajar. Son cuestiones que cuántos años los pueblos indígenas han vivido y han sobrevivido, y bien, dentro de los territorios, justamente porque, y recuerdo que hasta no hace mucho, mis primos vivían de la caza y de la pesca, pero hoy está todo privatizado, los ríos están privatizados, los montes se cerraron, el que entra ya tiene una causa por usurpación, el que entra tiene una causa por abigeato. Entonces son cuestiones que también hay que rever y que revisar, porque tampoco tenemos la accesibilidad que antes se tenía a los territorios. Totalmente. Nos contaban las hermanas en el streaming anterior sobre la cestería. Ahora tienen que comprar el shower y tienen que comprar las hojas de palma para poder hacer la cestería. Entonces también sucede acá a las hermanas que son alfareras, que ya no tienen humedales para poder ir a retirar el barro que necesitan para trabajar. Entonces son todas estas dificultades que uno tiene, que no permite que tengamos una real justicia económica para pueblos indígenas. Y esa es otra realidad, porque podríamos, sí, y algunos dicen, sí, pero ustedes no quieren vivir de otra manera, no quieren progresar.
o no quieren tener, no sé, vivir en un departamento, tener ciertas comodidades que entiendo que uno va cambiando, va mutando, las necesidades también van cambiando. Pero si esta es nuestra forma de vida, si en esa forma de vida nosotros no teníamos las enfermedades que hoy tenemos, teníamos el cuidado diferente a la madre tierra, a la naturaleza, el respeto también, que hoy tampoco se tiene. Y hay otras consecuencias que son los cambios climáticos también a causa de que todas esas privatizaciones que existen dentro de nuestros territorios hoy están usurpando, están siendo ocupadas por empresas extractivistas que van destruyendo todo lo natural que tenemos. Así es. Entonces, de que cuando también la población comienza a entender de que los pueblos indígenas somos los guardianes de los territorios, y no solamente para los pueblos indígenas, lo somos para todo, para la persona que necesita un pulmón para respirar, ese aire puro, ¿no? Y no de la empresa extractivista que viene y se corta medio impenetrable. Entonces, el del cuidado y del cuidar y el de reconocer y el de respetar y el de unirse también a este cuidado sería algo muy importante, o sería también un pedido como desde la juventud también, porque es como estamos luchando por es una necesidad que nos va atacando a todos. Y cuando hablamos de educación, cuando hablamos de lengua, cuando hablamos de pueblos indígenas realmente, o cuando hablamos de discriminación o de consecuencias, es algo transversal, nos va atravesando de maneras múltiples en nuestra vida. Pero sí, Aldana, me parece, Aldana, que sería muy importante. Hoy expresaste algo de a ver, ¿cuál sería la responsabilidad que tendríamos como pueblo, como mujeres, como juventud? Creo que nosotros tenemos que ser parte de las agendas políticas. Completamente. Porque si nosotros también desconocemos, nosotros debemos de exigir que los pueblos indígenas tenemos que tener el consentimiento libre, previo e informado. Creo que estas cuestiones también nos llevan a poder ser parte, que cada vez que tenga que ver algo, por ejemplo, lo que vos decías, ¿no? De que hoy a mí me toca trabajar en la justicia. Cuando hablamos de acceso a justicia, ¿cuáles son los accesos que realmente hemos podido trabajar? Creo que a los 11 años estoy transitando dentro de lo que es el Poder Judicial. Siempre voy a traerla a la memoria y contar que la lucha que fue de nuestros abuelos, de nuestros grandes líderes, que hoy ya no están la mayoría, pero marcaron un camino, y ese camino nosotros tenemos que cuidar. Ese camino de que quizás ellos soñaban en que se pudiera respetar estos cuatro ejes temáticos, como el tema cuando hablamos de los territorios, de la educación, de poder también tener estos derechos, ¿no? Como pueblo indígena, tener los derechos con nuestras legítimas diferencias. Nunca vamos a cambiar, porque el que es indígena ya lo lleva en la sangre, y quizás no porque es indígena va a dejar, o sea, no habla, entonces no es indígena. Puede no hablar por muchos motivos, pero sin embargo nuestra idiosincrasia, ese como no, lo que fluye en nuestra sangre, nunca va a cambiar. Ni se transibirá, ni nada más y metetak, ni nada más y esa. Kayotak na iralgay, tayaki kayalitay, kakay meten, namsakatak era. Onay komera, nyakong kapega. Onay komera ni chonakta. Yakta itakta itchidra uka enegra saktaye. Kakaja komera isera. Si hubiera kagetra nam kakujalakpi, karwarpi, namnakta, onay kamlikiak. Katitakta it. Chiquiña comerera lo que cree hasta años. Bueno, en mi lengua me estaba expresando porque no puedo dejar de hablar en mi lengua, porque es la mejor forma de poder expresar esas cosas que a veces uno quiere manifestarlo, y a través de esto, ¿no? De lo que llaman
streaming, pero para mí es donde alguien nos pueda ver a través de este sistema nuevo, ¿no? De forma de comunicación. Con una cámara enfrente. Así, entonces, de contarle de que el sueño de nuestros antepasados, y en eso puedo traer la memoria de quien fuera el primer diputado indígena, Nieve Ramírez, el hermano Orlando Sánchez, el hermano Nemesio Coria, que es del pueblo Huichí, el hermano Tomás, el hermano como es Nicola Valerio, Navarrete, esos pilares que han formado y de cuántos más, y en esto saludarlo también a mi tío Alberto Núñez, que todavía él es nuestra biblioteca viviente, nuestra juventud acumulada, nuestra juventud acumulada, quien nos guía, esa sabiduría que él tiene, poder también un día invitarlo para que él contara un poco de cómo fue el proceso de la participación política de los pueblos indígenas. Sí. Y también, bueno, estuvimos leyendo con Patricia esto que hablabas del consentimiento libre, previo e informado, que es algo que lo establece, está establecido, ¿no? en la OIT. Entonces, en el convenio 169 de la OIT es importante que nosotros también podamos dar a conocer esto, y en esto siempre agradecer, ¿no? a CONAMI, quien es nuestra mamá dentro de CONAMICH, es nuestra madre, ¿no? Que es el Consejo Nacional de la Mujer Indígena de Argentina, de donde se desprende y de donde nace quién es nuestra madre, ¿no? Nuestra organización madre, que ahora, actualmente, está como coordinadora de la región sur de ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, de quien también formamos parte como CONAMICH, como CONAMI, y agradecer siempre estos espacios internacionales quienes nos brindan esta información que es tan relevante y es tan importante para nosotros como pueblos indígenas, y hablar de todo el derecho internacional que tenemos y que nos ampara, hablar no solamente, bueno, del convenio 169 de la OIT, hablar de cuáles son estos tratados que son vinculantes y que no son vinculantes dentro de nuestra legislación también, es importante. Y bueno, y algún día, uno de estos días que transmitamos nuevamente, vamos a hacer también ese recorrido de la ley, de cuáles son las leyes locales, las provinciales, bueno, municipales, provinciales, nacionales e internacionales que acompañan y deben garantizar el derecho a los pueblos indígenas. Y también dentro de este proceso y del proceso de juventud, quiero contar sobre la R39, que es la recomendación 39 de CEDAW, que CEDAW es el Comité en contra de la discriminación, de toda clase de discriminación hacia la mujer. Es un órgano de Naciones Unidas que ha sacado esta recomendación 39, que habla específicamente en defensa de las niñas, juventudes y mujeres indígenas, que para nosotros es muy importante y es hoy un instrumento y una herramienta de lucha muy importante. Y hablar de esto que mencionabas, de que los pueblos indígenas debemos estar dentro de la formación de estas políticas públicas, porque quienes más que nosotros sabemos cuáles son las necesidades que tenemos. Y antes hablábamos no solamente de problemáticas, pero hoy también tenemos ya las soluciones. Así es. Así que, bueno, también anímense a las autoridades, a los funcionarios que nos escuchan, que nos ven, anímense también a poder, búsquennos. A aprender un poquito juntos, porque dentro de unos días se está dando como es la COP30. La COP30, y es importante que quienes están liderando esta gran participación son las juventudes, y eso para mí es muy importante, por supuesto, siempre de la mano de nuestros mayores, ¿no? La presencia, pero no todo podemos estar, pero espiritualmente sí acompañamos a quienes van a representarnos, porque fueron muchas precumbres donde también
nuestras voces fueron representadas y que bueno, que hoy las que tienen la posibilidad de poder llevar nuestras voces puedan ser realmente escuchadas, ¿no? Que nuestras voces sean a través de quienes hoy nos van a representar. Creo que el 13 y el 14 de noviembre se estaría dando. Sí, se está dando en Brasilia. En Brasilia. Sí, se está dando en Brasilia, que es muy importante porque justamente van a tratar sobre la parte ambiental y los cambios climáticos. Sí. Entonces, el poder, lo vamos a estar pasando, vamos a tratar de pasar los links y vamos a poder, a ver si podemos transmitir algo. No sé si lo vamos a poder hacer en vivo, como una retransmisión de lo que va a suceder, porque estamos anotadas en algunos espacios que son híbridos. Entonces vamos a estar transmitiendo algunas cosas por nuestro Instagram y por nuestro Facebook de Conamich, con respecto a la COP30, que es que es muy importante realmente poder estar en estos espacios porque no solamente son de incidencia internacional o son espacios políticos a nivel internacional, sino que también desde esos lugares surgen estos documentos, estos famosos documentos que son de obligatoriedad de los estados, porque todos los estados están obligados a cumplir estos documentos que surgen de estos encuentros grandes. Así como lo ha pasado en la Conferencia Regional de la Mujer, en la que también hemos participado y también hemos podido poner ahí nuestro granito de arena para poder decir que, bueno, que Argentina cumplimente estas necesidades para pueblos indígenas, para mujeres indígenas específicamente, que fue en la celebración de los 10 años del Consenso de Montevideo. Así es. Aldana, quería agradecerte porque, bueno, no la dejé hablar a Patricia. Todavía tenemos algunas preguntas. Pero lo que quería comentarte, Aldana, que el despojo desde nuestros lugares, esta migración como una migración forzada, tiene también algo que rescatar que es positivo, porque nunca pensé que podría llegar a ocupar lugares estratégicos, y para mí haber marcado el camino de la participación de la mujer fue muy fuerte, porque quiero por ahí contar, porque siempre como que pasó desapercibido, haber sido primer funcionaria como mujer indígena dentro del Instituto del Aborigen Chaqueño, que me marcó. Eso fue el comienzo de poder ser visible, ¿no? Las mujeres indígenas, también llevando como enarbolando esta organización que tenemos, que también después tenés que explicar un poco que ya no es solamente de mujeres, que también hemos permitido que haya hermanos que quieran sumarse con nosotras. Pero fue muy importante ese espacio porque fue como abrir el camino para que las mujeres pudieran ser también funcionarias, y ser funcionaria judicial también no mirar solamente, porque hoy casi ya me largo a llorar pensar en que podía haber disfrutado más de mis padres, pero sin embargo también quizás el sueño más grande de ello era que yo pudiera servir a mi pueblo, y lo estoy sirviendo. Exacto. Desde un espacio impensable realmente, con un trabajo maravilloso dentro de lo que es el Poder Judicial de la provincia del Chaco, y poder hoy trabajar teniendo y pudiendo hacer que muchos jóvenes puedan ingresar y ser empleados administrativos dentro del Poder Judicial. Qué bueno eso. Sé que el examen es este lunes. El lunes va a ser aquí de la provincia, de la circunscripción 1 de Resistencia. Hay 37 jóvenes inscriptos, y para mí eso es 37 jóvenes indígenas inscritos para poder rendir a ocupar cargos dentro del Poder Judicial. Es algo histórico aún aquí en la provincia. Hemos tenido ya el primer llamado, hemos tenido en Sausalito. Ajá. Para que también puedan ver los hermanos que muchas veces se hablaba de que nosotros ocupamos siempre los lugares, y en el Poder Judicial nosotros comenzamos con mayor número de empleados del pueblo wichí.
Y el primer llamado a concurso para ser administrativo fue en el pueblo Huichí, en Sausalito. Y así sumado después tuvimos el de Saspeña, el de General San Martín. También tenemos de Charata, en Villán, y después Pompeya, y hoy estamos ya terminando para el lunes, como es el llamado a concurso de resistencia, y también por supuesto ya con el reclamo y con el pedido que nos han hecho en Juan José Castelli, hice ya el pedido formal a las autoridades quien corresponda para que se pueda abrir el concurso en Juan José Castelli. Así que primicia. Muy bien, nuestro streaming, nuestras voces tienen la primicia de que se abre entonces el concurso y el llamado a concurso en Juan José Castelli para los jóvenes de los pueblos indígenas. Así que muy lindo esto, y realmente muy importante. También quería como, volviendo, ¿no?, al tema que habíamos puesto en inicio a este streaming, hablar también un poquito, y bueno, recién mencionabas también de que las prácticas uno las sigue haciendo, las sigue realizando, y que vos también fuiste como introduciendo nuestra interculturalidad y nuestras formas de ver, ya teniendo empleados indígenas y demás, nuestras formas de idiosincrasia dentro de una parte del Estado que es el Poder Judicial. Claro, Aldana, vos sabés que creo que hay que destacar, porque cuando nosotros hablamos de lo que es un pueblo con una identidad propia, una forma de vida, una forma de hablar, que hoy recién como que voy moderando mi voz y no estoy gritando. También el uso de los términos, porque siempre hablo de esto porque el ciudadano común, el ciudadano común y los pueblos indígenas, cuando hablamos de algunos términos, por ejemplo, cuando yo disparé porque salí a correr, ante lo que es el sistema judicial, cuáles son estos términos, y recuerdo hace muchos años con un traductor e intérprete de la lengua indígena, él dice que quería comentarle, o sea, esto sería la interpretación ante un juez, ante una declaración de imputado, que él contaba de que esta persona tenía un elemento que para los pueblos indígenas es mortal, el tareguec. Entonces también, ¿no? Hoy nos lleva a poder tener quizás el año que viene el primer juicio por jurado indígena, ¿no? Esa figura que van a tener la responsabilidad de aquellos que hoy están saliendo sorteados. Sí. Y aclarar un poquito esto, que si bien era el tema muy diferente que me invitaste, pero aclarar de que muchos hermanos hoy están convocados a poder ser parte de un posible, de potencial jurado. Ellos son sorteados desde Lotería Chaqueña, desde el padrón electoral del Instituto de la Origen Chaqueño. O sea, no, porque muchas veces las tías, los tíos se asustan, ¿no? Sí. Porque no quieren tener nada que ver con la justicia. Y es un rol muy, muy importante, porque creo que yo recuerdo, porque desde nuestros orígenes, el líder, ¿no? Nuestro es Caratagalá, en mi lengua es Caratagalá, y en castellano mal llamado caciques. Son términos, por eso también hay que replantearnos cómo queremos que nos llamen y cuál sería la unidad de criterio ante las situaciones de violencia que hemos sufrido los pueblos indígenas, cómo también ser parte, y queremos también de que nuestra justicia tenga esta mirada especial, porque cuando hablamos dentro de lo que es el sistema de salud, tenemos enfermeros, por supuesto, nunca podemos llegar a poder dar realmente la satisfacción, porque tristemente, y hago un llamado muy fuerte a los funcionarios, porque tenemos jóvenes que tienen títulos. Por ejemplo, nunca había tenido más que los chicos que se recibieron de médicos en Cuba. Tenemos chicos hoy que tienen
títulos, más de 5 años, y no consiguen trabajo. Eso también es una triste realidad, ¿no? Y bueno, y ser parte nosotros quienes podemos, que nuestras voces puedan alcanzar y que alguien también no vivimos de la mendicidad. Vivimos desde nuestros derechos, desde nuestra libre determinación como pueblo, y que también saber que desde nuestros pueblos lo que queremos y buscamos es tener una sociedad en paz, un mundo mejor. Y eso no depende solamente de los pueblos indígenas, depende de que el otro me reconozca y yo, por supuesto, lo reconozca y lo respete. Así es, hablando del reconocimiento y el respeto también, hablar de las prácticas culturales que tenemos, que seguimos manteniendo, y sobre todo el de poder traerlas a esta memoria, ¿no? Ya tenemos quizás pocas ancianas parteras a las que no se le ha reconocido ese trabajo tan importante y tan fundamental para la vida de los pueblos indígenas, para la vida de las mujeres, el acompañamiento que hemos tenido, como, bueno, yo llegué a tener el acompañamiento de una hermana, de una partera de Misión Laicí, que bueno, nuestra hermana Delfina, que me acompañó durante mi primer embarazo, que estuvo ahí, que me masajeaba la panza, que acomodaba a mi bebé. Así que yo he tenido la dicha de poder decir que tuve esa dualidad de médica, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Porque me atendía con mi ginecóloga acá, pero también me iba a atender con mi partera indígena. Pero también dar el reconocimiento, el poder tener y traer estas prácticas de vuelta, y preguntarles a ambas cuáles son las prácticas que todavía realizan, que recuerden así de las abuelas, que decían, no sé, el uso de medicina, o cuando va a venir una tormenta, o cuáles son esas prácticas que uno dice, ay, qué pavada, porque muchas veces uno le decía, o sea, yo me acuerdo que yo le decía a mi abuela me decía que cuando estaba menstruando no tome tereré. Y yo, ay, qué pavada, abuela. Y después digo, le hubiese hecho caso a mi abuela y ayer no hubiese estado tirada en la cama con dolores menstruales. A ver, Patri. A ver, bueno, yo me crié con mi abuela, que ahora no está, ya falleció hace 4 años, y sí, me enseñó muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando estás menstruando, que no comas carne, que no tomes tereré porque se te enfría el vientre, la panza, todo. Bueno, ese fue uno, y que no me acerque a los animales. Y es lo mismo cuando estuve embarazada también, porque ella alcanzó a estar en mi primer embarazo. Me decía que no le pegue a los animales, que no me ría de las personas ni nada, o sea, que no me ría de nadie. Y después que también que no tenía que comer, por ejemplo, el guasuncho, que mi vecino trabajaba en el monte y bueno, él traía mariscabas, y entonces siempre nos convidaba así un pedacito de un cuarto, y ella me dijo, no, vos no vayas a comer. y era que no, y a veces yo también decía, qué exagerada que sos, y es para comer, le decía, pero es como que yo tenía deseos de comer, pero no me dejaba comer. Y tampoco cuando estábamos menstruando no nos teníamos que meter al agua ni acercarnos al río, ni a las piletas, que ahora están las piletas. Y bueno, eso fue. Sí, recuerdo que, por ejemplo, lo del guasuncho, mi abuela me contó de que cada animal tiene su propio dios. Sí. Entonces, y además que son animales que han sido cazados como de manera violenta, entonces repercute mucho el comer ese animal estando embarazada,
y que tu hijo puede tener alguna malformación o puede tener algún castigo de este dios, de ese animal, ¿no? Que son prácticas y creo que vos tenés una experiencia, que porque la abuela me había contado una experiencia de eso, de que ella había comido chancho. No, Wet es el dios del monte y de todos los animales. Bueno, sí, mi padre se había criado, digamos, trabajando de muy chiquito y también tenía muchos animales. Él criaba chancho, tenía muchas gallinas, tenía vacas. Bueno, dice que mi mamá estaba embarazada y mi papá, un chancho comió una gallina. Entonces él agarró un hacha y lo mató al chancho, porque cómo iba a comer, ¿no? Lo mató. Entonces dice que en poco tiempo de haber nacido, como 6 meses, dice que yo me arrastraba, no podía caminar hasta el año, y entonces una noche dice que se presenta un hombre con una cabeza de chancho y le dijo a mi papá que, bueno, esa era la consecuencia de su mal actuar, de la forma violenta que él había matado a ese chancho. Entonces mi papá reconoció y pidió, digamos, habló con el dios del chancho, vamos a decir, y bueno, y dice que días después ya empecé a caminar y que también yo no se me crecía el cabello. O sea, no son, digamos, son prácticas que hay, son muy importantes, ¿no? Creo que yo había perdido la noción porque recuerdo que cuando ya estaba viviendo aquí, quizás en la ciudad, pensando, ¿no?, que muchas veces nosotros olvidamos, y bueno, y en este trabajo que hemos desarrollado con ustedes, la juventud, me di cuenta de que no es así. Las prácticas esas no se pierden. Todas las familias que viven en las zonas urbanas todavía las mantiene vivas, como algo también como muy oculto, ¿no? Como que es algo que no se quiere hablar, que se habla solamente en el adentro de la casa, pero son prácticas muy buenas, porque el cuidado de la primera menstruación, que eso también debería ser una discusión dentro de las escuelas, porque en la primera menstruación la niña, cuando menstrua por primera vez, a nosotros nos enseñaron de que no tiene que estar con las demás personas, porque ahí es el 2 o 3 días donde se le enseña a ella a conocer su cuerpo. Su territorio, cómo va a ser su territorio, este cuerpo, toda la parte física, en la parte psicológica, en la parte espiritual, porque cuando hablamos de la parte física, una de las ancianas, mamá o abuela o la tía, te enseña cómo es la forma de alimentarse. Eso es lo que ustedes estaban hablando, ¿no? No comer nada lo que sea casado, ni comer menos cosas con grasa, sino comer algo muy natural. ¿Por qué? Porque dice que en ese día el cuerpo está en un desequilibrio. Entonces, y buscar el ser, encontrar con nuestro ser, para que nuestra espiritualidad marque desde ahí cómo va a ser nuestro temperamento, cómo va a ser a partir de ahí nuestra forma de ser también. O sea, tiene muchas cosas. Y después comentarte, por ejemplo, también yo tengo 2 hijos, entonces también tuve esto, ¿no?, de tener a la médica y a mi partera indígena. O sea, y esto también marca, porque hay una sabiduría, no cualquiera lo puede hacer. Y en relación a los cuidados, por supuesto, yo decía ayer a una hermana, porque en el pronóstico todos estaban teniendo miedo del ciclón y todos los cambios que podía llegar a pasar por nuestra provincia. Yo le decía, hermana, una hermana ya grande, le decía, hermana, no nos desesperemos, nosotros también tenemos nuestras propias prácticas para hacer que no llegue la tormenta para nuestros lugares, ¿no? Y esto también es importante, daría una charla para poder hablar de todas estas cosas muy importantes que hemos legado de nuestros ancianas, de nuestros ancianos, ¿no? Pero qué importante también esto de poder contarlo, y de que saber que las jóvenes y los jóvenes lo siguen haciendo dentro de sus casas, como vos decís, como muy secreto, pero están ahí. Porque recuerdo cuando hacíamos las charlas en el barrio Toba,
también las jovencitas nos contaban que todas las prácticas que seguían realizando dentro de sus casas, y cuando uno preguntaba muy abiertamente decían no, nadie, no conocían nada. Pero después yo decía, bueno, mi abuela me hacía cuando me dolía, me hacía un té de salvia cuando yo estaba menstruando porque estaba inflamada, porque me dolía, y entonces decía, ay, mi abuela también, y también esto, y también me decía de que, por ejemplo, cuando uno tiene problemas de asma, si come la carne con la grasa del carpincho, uno se va curando del asma. Entonces, de los problemas respiratorios, el asma es como algo más médico, ¿no? Pero cuando uno tiene problemas respiratorios y come el carpincho con la grasa del carpincho, uno va sanándose. Entonces, pero ¿en qué tiempo, en qué época, en qué momento? O sea, no es que uno va, compra un pedazo de carne de carpincho y lo come, sino que es en qué momento, en qué tiempo, tiene todo que ver con todo. Entonces es el ecosistema tiene que estar en un equilibrio completamente bien, y tiene que estar armonioso para poder realizar estas prácticas también, y las jóvenes lo sabían. Entonces de ahí también se desprende una guía de buenas prácticas que habíamos comenzado en ese momento con ellas. Y qué importante que es esto de poder traerlo, sobre todo para poder reivindicarlos para nosotras mismas y también darlo a conocer a los demás. Bueno, creo que hablamos un montón, pudimos contar muy abiertamente y como muy específicamente también cuáles son estas consecuencias que fueron. Quizás me gustaría, antes de que cerremos, un poquito preguntarles si han sentido o sufrido algo muy puntual que uno dice, esto es algo que a mí me hubiese gustado cambiar en este desplazamiento que tuve desde mi raíz a la ciudad. Qué difícil. Realmente sí. Yo creo que cuando uno empieza a pensar de que solamente en un lugar específico se pueda dar una determinación del goce de derecho, yo creo que decir no puede ser porque yo haya vivido en Pampa del Indio, no haya tenido acceso a una educación que me hubiese gustado ser y poder haber sido lo que soñaba, ¿no? Creo que eso inclusive continúa hoy día, o sea, todas las situaciones o las situaciones de ámbito geográfico, por decirlo, delimita que un joven pueda llegar a soñar lo que quiere. Entonces, estas cuestiones son muy todavía fuertes, pero sin embargo creo que es oportuno también contar que los sueños nunca se terminan, y en la edad que tengo, por ahí sueño todavía con seguir estudiando y poder llegar un día, aunque sea con bastón, salir de la facultad y decir, tengo el título de ser abogada, porque estoy abogando todos los días para que el derecho de los pueblos indígenas realmente se dé en la práctica, que todas estas letras muertas puedan ser, decir sí, hoy puedo decir que existe el acceso a la justicia para nuestros pueblos indígenas, por lo menos en mi parecer, ¿no? Uh-huh. Y también nunca dejar de soñar y nunca de dejar de poder alzar nuestra voz. Realmente me da una sensación de mucha alegría saber que nuestras voces puedan repercutir y que en este espacio no sea solamente para la autocrítica, sino para el desarrollo de mejorar nuestra participación real de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, en todos los ámbitos, en todo. No puedo, porque ahí está la cuestión que a veces minimizan, que una persona indígena puede ocupar determinado cargo, cuando en realidad deberíamos tener mucho más subsecretarias, mucho más subsecretarios.
estoy diciendo esto porque contamos hoy con personas indígenas que ocupan cargo. Todavía no pudimos disfrutar, y espero disfrutarlo, de saber que un día podamos tener un ministro que sea indígena. Así es. Bueno, Patri, algo que te hubiese gustado quizás cambiar en esta forma de desplazamiento que tuviste que tener de tu raíz a la ciudad por esta falta de oportunidades que mencionabas hoy en cuanto al trabajo y en cuanto a poder darle a tus hijos lo que necesitan. Y de cambiar, yo ahora lo que sí, o sea, a ver cómo. Yo lo que quiero hacer es, a ver. La verdad que sí tuve muchos cambios porque ahora estoy entendiendo muchísimas cosas que antes capaz no entendía del 2022 que había terminado mi secundaria hasta hoy. Y ahora sí, bastante, muchas cosas, y ahora me estoy desarrollando más. Y eso es lo que me gusta más porque ahora estoy aprendiendo más cosas de nuestros derechos, que capaz que en el 2022 nos habían dicho algunas cosas nada más. Y cómo es, y ahora sí estoy entendiendo muchísimo y me gusta. Y la verdad que valoro porque cosas que yo siempre quise entender. Eso es muy importante, y sobre todo ¿qué derecho vamos a reclamar si no los conocemos, ¿no? Uh-huh. Tenemos, como decía, mucha letra muerta, pero también tenemos letras para poder luchar, y siempre decimos lo mismo, de que un día me gustaría decir, o quizás mis hijas lo digan, que hemos dejado de luchar y que los derechos están siendo garantizados y consagrados como tienen que ser y como están escritos en un papel, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy importante, y realmente agradezco mucho que hayan estado y que hayan participado de este streaming que marca también esta intergeneracionalidad de experiencia, de situaciones, también un tiempo muy diferente. Tienen, creo que casi la misma edad en la que vos viniste a la ciudad, y es la misma casi edad que tiene Patricia hoy. Entonces, el poder decir y el poder ver cómo van marcando también estas diferencias, y si hemos avanzado también se ve acá reflejado, ¿no? En cómo fue en ese momento y cómo es ahora. Quizás Patricia hoy se siente un poco más contenida que vos en ese momento y en esa época. Tiene más accesibilidad porque hoy tenemos también los teléfonos celulares que no son propios de los pueblos indígenas, pero hoy son una herramienta como esto que estamos hoy, como lo estamos utilizando justamente hoy, de poder comunicarnos y el de poder alzar nuestras voces. Yo los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, es konami.ch. Son nuestras redes sociales. Ya tenemos canal de YouTube también, se llama Nuestras Voces. Está el link en nuestro Instagram, está pegado el link del canal de YouTube del streaming Nuestras Voces. También ahí está nuestra canción, la canción de Nuestras Voces. Y me gustaría también que vayan a seguirnos, a suscribirse, que también pongan en los comentarios qué temas les gustaría que sigamos abordando. Quiero contarles también y recordarles que esta es una iniciativa desde la juventud de CONAMICH, pero que nunca va a dejar de ser intergeneracional, y nunca dejamos de guiarnos, ¿no? con las experiencias de nuestros mayores. También decirles de que esto es una experiencia completamente nueva para todos nosotros, porque no somos comunicadores, porque no tenemos mucha experiencia tampoco en el habla, por más que hablemos un montón. Ya 1 hora y media hablando, pero no tenemos experiencia en cómo hacerlo a través de una cámara, o me ponen una cámara enfrente y quizás a mí me da miedo y vergüenza, pero de poder también de aprender. Esto es como un aprendizaje tuvimos 2, este es nuestro segundo programa, y también es autogestionado.
O sea, la juventud de Conamich hoy está transitando este momento y lo estamos haciendo con nuestros recursos. Somos una organización sin fines de lucro, no tenemos tampoco un presupuesto que esté destinado a poder movilizarnos, a poder estar dentro de lo que tenemos pensado que lo vamos a hacer, porque esto es un streaming itinerante, vamos a recorrer diferentes puntos de la provincia. Por eso es muy importante que los jóvenes nos digan: soy de acá, soy del Sausalito, soy de Villa Ángela, soy de San Bernardo, soy de General José de San Martín, soy de Pampa del Indio, me gustaría que vengan, quiero contar esta experiencia. Y nosotros vamos a ir acomodando en las agendas del streaming para poder ir, para poder llegar, y esto claramente va a depender de los recursos que tengamos disponibles en ese momento, pero que sí es muy importante para nosotros que nuestras voces realmente sean las voces de todos los jóvenes de los 3 pueblos, y si hay otros pueblos que quieran sumar sus voces, también estamos para escucharnos, para encontrarnos, para contar todas nuestras experiencias que tengan que ver con el arte, que tengan que ver con los derechos, que tengan que ver con el acceso a justicia, que tengan que ver. Y el programa que sigue vamos a tocar un tema muy, muy, muy importante, que es uno de los temas que más necesitamos abordar, que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Vamos a estar enfocados en la cartilla de ECMIA, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, que también pueden ir a seguir el Instagram de CONAMI y el Instagram de ECMIA. Y en la página oficial de ECMIA pueden entrar a publicaciones y están las cartillas. Son 10 cartillas en este momento, y una parte que es la de derechos sexuales y derechos reproductivos. También ahí pueden conocer sobre la recomendación 39, informarse, perdón, sobre la recomendación 39, y también sobre la cartilla de justicia y autonomía económica para mujeres indígenas, que bueno, es una nueva comisión también que celebramos, porque de la cual formé parte desde su inicio. Entonces celebramos que en esta asamblea que ha pasado hace muy poquito tiempo, en la que estuvimos participando Elizabeth y yo, en el 9º encuentro continental de ECMIA, se aprobó la Comisión de Justicia y Autonomía Económica para Mujeres Indígenas. Así que celebro mucho esto, y contarles a ustedes también todas estas experiencias de las que fuimos siendo parte, y de las que nos gustaría saber qué más quisiera que le comentemos de esto o de otros temas. Nos pueden poner en los comentarios, nos pueden mandar un mensaje por Instagram, por Facebook, y bueno, síganos, eso. Así que bueno, agradecer a todos los que se conectaron y a todos los que nos van a ver después en YouTube también. Vayan a escuchar la canción, que está muy linda. Y bueno, esto es, como digo, siempre agradecida, y es para escucharnos, y es para volver a estar dentro de una hermandad, de algo que va a trascender de la provincia, va a trascender la parte geográfica, que es lo que se delimita. Entonces esto va a trascender, este streaming tiene esa idea de poder trascender y poder encontrarnos. Así que bueno, muchísimas gracias. Nuestras voces. Hasta la próxima transmisión. Calotaracache, gracias Aldana por esta oportunidad, y hasta pronto. Hasta nuestro próximo encuentro. Elizabeth. Y gracias a Yelén. Y el otro día nos olvidamos de agradecer a Jazmín, que estaba ahí, quien era el que corría para enfocar el río y enfocar a las hermanas que estaban danzando. Así que bueno, también agradecer a Jazmín, que estuvo el otro día en Villarrío Bermejito, donde fue nuestro lanzamiento. Así que muchísimas gracias a todos y un saludo.